Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este segundo torneo de debate jurídico que es organizado por la Unidad de Institución Jurídica de la Justísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Le damos la bienvenida a todos y les presento quiénes son el jurado, los ministros, quien está presidiendo el ministro señor Cristian Carvajal, como abogado integrante a don Sebastián James, y a la magistrada del 10º juzgado de garantía, ex relatora del Pleno de esta Corte, doña Karen Bustamante. También doy bienvenida a las universidades que son participantes. Tengo acá en primer lugar la Universidad Diego Portales, que es representada por su docente asesor Mauricio Torres Jauregui, y por sus alumnos debatientes, doña Anaís Salas Andrade, doña Florencia Bravo Sáez, don Benjamín Álvarez Saavedra, don Juan Ignacio Santander Escobar y don Osman Bustamante Rivera. Por otro lado, también agradecemos la participación de la Universidad Autónoma, que es representada acá por el docente asesor Iván Escalona Cornejo, y por sus alumnos debatientes, doña Pamela Guzmán de Bundesmaris, Bastián Nielsen Reyes, doña Dalis Chapa López, don Benjamín Maldonado Valenzuela y don Víctor Jaure Catal. Respecto al tema de debatir, como saben, el tema relativo al derecho penal, particularmente del feminicidio, que se puede definir de alguna manera muy simple como el asesinato de una mujer por condición de su género. Esto fue tipificado recientemente por la ley 21.212, que fue promulgada en el año 2020, y la discusión en este debate se va a centrar particularmente en posturas a favor y en contra. En algunos casos dan cuenta este derecho penal simbólico y de la importancia que tiene, tanto para Chile como para el mundo, hacer presente que no es una redundancia legislativa, sino que es una necesidad, atendidas a las necesidades más bien no solo jurídicas, sino que también sociales del país, y de visibilizar y sancionar estas conductas. Por otra parte, la postura en contra hablan de que estos son simplemente derecho penal simbólico, esto porque existen tipos penales que ya comprenden este delito, esto es un homicidio simple calificado o bien un parricidio, si hay vínculos que ligan a las partes. Llamamos en este caso, antes del sorteo de las posturas, queríamos unas breves palabras por parte del presidente quien organiza esto, el señor Roberto Contreras. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a saludar aquí a la Universidad de Bogotá y la Universidad Autónoma. Muy bien, bienvenidos esta tarde, el día de la Corte de Operaciones de San Miguel. Lo primero, partir agradeciendo a nuestro equipo, que está el jurado, ¿cierto? Son ministros, ¿cierto? Abogado integrante, y tenemos una distinguida jueza de garantía que nos acompaña, ex coordinadora de pleno de la Corte. Están, bueno, quien está Paola, ¿cierto? Quien organiza todo esto, quien la secretaria que está, o la funcionaria, abogada, está a cargo de toda la implementación de la estructura, es un tremendo trabajo. Nuestra relatora, bueno, está nuestro periodista, Claudio. La verdad, yo decía recién que esto es un tremendo esfuerzo. Un tremendo esfuerzo de nosotros, del Poder Judicial, de quienes estamos aquí, de la Corte de Operaciones, los que mencionamos, muchos más que tienen este, pero también es un tremendo esfuerzo para las universidades, para los profesores, ¿cierto? Para los académicos, para los alumnos que tienen que prepararse y tienen que dejar bien puesto el nombre de su universidad. Hay un tremendo desafío que hay muchas horas de trabajo, de dedicación, de estudio, por lo tanto es muy valorable. Pero este esfuerzo en común, tanto de la judicatura, de la contratación, como de la academia, tiene un sentido único, que es que compartimos una pasión y una visión. Y eso tiene que ver con la aplicación del derecho, ¿cierto? Con la resolución de conflictos de relevancia jurídica. En eso trabajamos en conjunto. Por esto digo que es una actividad común. Es una actividad común que tiene un sentido, pero que de mucho valor, de mucha valía, que tiene una connotación a veces incluso en un sentido espiritual, ¿no? Y que por lo tanto, yo creo que este es un instante, estos son instantes que valoramos enormemente en esta dirección. Porque se unen los esfuerzos de distintas dimensiones de aplicación del derecho en un producto común. Un producto común que tiene que ver con el mejor desempeño de los abogados, el mejor desempeño. Por lo tanto, eso yo creo que es tremendamente relevante y que tiene una visión y perspectiva de bien común. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que resaltar, eso quiero resaltar hoy día. Agradecerles por este momento, les
desearles éxito. Decía recién que estamos preparando para la final, en lo posible, una actividad con metaverso, en un caso, hacer con metodología, con inteligencia artificial, esperamos a ver si podemos meter allí. Estamos en ese proceso, ¿no?, de construcción, a lo mejor lo podemos hacer, queremos lograrlo y también va a tener ese sentido de el acercamiento que lo tienen los jóvenes por general con la tecnología, ¿cierto?, que va a ser, yo creo que algunos maneras, la forma de trabajar en el futuro. Vamos a tener que compartir con esta metodología de tecnología avanzada, también con aquellas cuestiones que son fundamentales del ejercicio del Estado. Tenemos que desde ya entrar en ese también en esa lógica. Así que gracias, éxito y agradecer nuevamente a mi equipo. Que les vaya muy bien. Llamamos ahora a los docentes de SOR de cada equipo para el respectivo sorteo de posturas. ¿Se pueden acercar acá al jurado, por favor? Sí, lo siguen. Lo siguen, por favor. Ah, estaban justo puestos los Cuando papeles. sigan las posturas, se le van a dar 20 minutos para que se preparen en las salas de cada equipo. Lo que sí le hago presente, que entiendo que igualmente lo saben, pero hay que respetar de alguna manera la equidad y cada equipo debe estar al menos conformado por una alumna. No. Sí. No, están justo a favor y en contra. Carolina, el tiempo, los 20 Sí, minutos. que después puede ser más largo. Ya. No, pero los 20 minutos que tienen para salir. Sí, que lo ponen ahí. Que no. Ah, hay que decirle al aire, lo pongan los 20 minutos porque si no después se demoramos. O dile a la Paola que lo venga a poner por inicio? mensaje. Sí, inícialo no. Ahí viste. Por acá, por favor. Me ofrecí. Pero es que yo el año pasado estaba al otro lado, po, organizando en el del año pasado, y de verdad que nadie quería porque y a veces uno está como 1 hora y media más o menos, hasta 2, entonces como que nadie quería. Entonces le ofrecemos almuerzo, le ofrecimos esto, una nota de mérito. Sí, pues, pero no a todos, pues entonces, por eso que nos costó encontrar voluntarios el año pasado y después y era por día, entonces algunos se ofrecían el primer día, pero después van avanzando, entonces hay que seguir todos los días. Ya, por eso algunos tenían. Ah, claro. Pero entonces después hay que, algunos se anotaban para un día solamente y ya nos quedamos cojos para el otro, y así. Entonces, pero al final completamos. Entonces, por eso es que cuando me avisó la Carola, yo le dije, de verdad, te falta, que dijo, me falta alguien, lo necesito. Porque en la serie está Francisco. Pero para otras también se puede. Es que, por ejemplo, acá si había un abogado integrante, no pueden haber dos. La gracia es que sean 3 visiones distintas. No pueden producir. Y a lo menos un mini. Entonces,
por eso los posibilidad de la interpelación. La idea es que si usted está sentado en su tiempo y decida interpelar al contrario, espere que termine con la idea y levanta la mano para que al finalizar su contradictor, ahí haga la interpelación y si los ministros, jurados, ellos estiman que es pertinente, se les dará el traslado y la correspondiente tiempo. ¿Ya? Eso es solo, esta pregunta de interpelación es solo el que está sentado en su tiempo. Si tienen otro tipo de interpelaciones y no las formularon en ese momento, la única posibilidad que tienen posteriormente es que el docente asesor haga uso de estas determinadas preguntas aclaratorias, que son al final, y que yo voy a preguntar si deciden hacer uso o no de esto. No es una obligación, ¿ya? No sé si tienen alguna duda respecto al debate. ¿Están claros? Entonces vamos a dar inicio al debate. Le voy a dar la palabra al jurado para que lo inicie, ¿ya? faltan las fichas primero con los nombres. Con los nombres y los de la Es gente. cierto. El orden, ¿o no? ¿Este no es el Diego Portales? ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Vamos a invitar entonces por la Universidad Diego Portales a la alumna Florencia Bravo, que va a hacer la apertura. Así, tome asiento, por favor. Y de la Universidad Autónoma vamos a invitar al señor Bastián Nielsen, que por favor haga lo propio. Bien. Buenas tardes, como les dije, vamos a dar inicio entonces a la fase de apertura y para ese efecto, por 8 minutos se le concede la palabra a la persona que está en la postura a favor para que haga uso de la palabra. ¿Me escuchan? Sí, ya. Asesinatos de mujeres han ocurrido a lo largo de toda la historia. Lo que ha cambiado es la valoración sociojurídica de esta realidad. La violencia siempre ha sido y siempre ha estado. La diferencia es que ahora podemos nombrarla y la ley ha decidido llamarle femicidio. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Florencia Bravo y represento a la bancada a favor, a nombre de la Universidad Diego Portales, en el tema femicidio como figura legal autónoma, avance necesario o redundancia legislativa, defendiendo el avance necesario. Durante miles de años las mujeres, por el simple hecho de serlo, se han visto sometidas a abusos extremos e injustos por parte de los hombres, referidas incontables veces como el sexo débil y reducidas muchas más a meros apéndices de los varones. La violencia en razón de su género se sentó con tal potencia que erradicarlo se volvió una tarea sustancialmente difícil. Y es que, ¿por qué se iba a pensar siquiera en erradicar algo que se consideraba completamente normal? Fue en el momento en que las mujeres empezaron a cuestionar audiblemente estos comportamientos que surgió el concepto de machismo, elaborado como el conjunto de prácticas y actitudes fundadas en la creencia de que el hombre es superior a la mujer en todo sentido, tan superior que tendría incluso el derecho de arrebatarle la vida, situación que lamentablemente ocurre actualmente. Así las cosas, el femicidio, definido según Gloria Gramegna para la revista chilena de Neuropsiquiatría del año 2023, y pido permiso para citar, el femicidio sería la intención de asesinar a una mujer por razones de odio de género, desprecio o misoginia, tanto en el ámbito público como privado, o en el marco de las relaciones íntimas o en general de subordinación y discriminación de género contra todas las mujeres. Esto nace en el derecho con la intención de develar el sustrato sexista o misógino que caracteriza estos crímenes, que haciéndose referencia a ellos con términos neutros queda oculto, tales como homicidio o asesinato. En nuestro país, la tipificación del femicidio se hizo presente en el año 2010 con la Ley 20.480, que modificó el Código Penal y encuadró el femicidio como una ampliación del parricidio, con su misma pena y limitándose a contextos de violencia intrafamiliar o situaciones en donde víctima y victimario hubieran tenido algún tipo de relación sentimental. Seguido a esto, en el año 2020 se promulgó la Ley 20.212, conocida como Ley Gabriela, con el objetivo de reformar el ya mencionado tipo penal.
Nombrada en honor a Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas en 2018 por Fabián Cáceres, expareja de Gabriela, y quien no habría sido condenado por femicidio debido al tipo penal vigente en aquella época. Esta ley 21.212 separó los delitos de parricidio y femicidio, dejándolo este último como el concepto que conocemos hoy en día y encuadrándolo en el artículo 390 bis del Código Penal. Además de considerar como autor a quien en razón de odio o menosprecio matare a una mujer y no solo cuando es su cónyuge o conviviente. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿fue la tipificación del femicidio un avance necesario en nuestra legislación? Y para poder responder a aquella interrogante es necesario, en primer lugar, definir qué significa que un avance sea necesario legalmente. Algo se vuelve necesario cuando no se tiene y hace falta. Esto es cuando identificamos una carencia que debemos aminorar e idealmente suplir. Si nos trasladamos a sede legal, un avance será necesario cuando la normativa vigente sea insuficiente, obsoleta o simplemente inexistente para prevenir un determinado problema ante el cual el ordenamiento jurídico tiene el deber de responder. Con esto establecido, es posible vislumbrar en primer lugar razones para considerar la tipificación del femicidio un avance necesario legislativo en nuestro sistema legal. Para empezar, una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que la violencia que se ha ejercido, esta violencia sistemática que se ha ejercido en contra de las mujeres, no es algo reciente y es algo que se remonta muy atrás en el tiempo. No obstante, ante la casi nula atención política y legal que se le daba a este tema antes de la Ley 20.480, el panorama para elaborar políticas de prevención y sanción era realmente complejo. Como una vez dijo el famoso pensador George Steiner, lo que no se nombra no existe. Y con lo inmensamente relevante que es el uso del lenguaje, la tipificación del femicidio, más que un mero simbolismo, ayudó a visibilizar esta problemática a través del potente efecto comunicativo del derecho penal, que tiene incluso la capacidad de configurar y consolidar valores sociales, como comenta Patricia Laurenzo en el volumen 35 de los estudios penales y criminológicos. En esta misma línea, Claudia Tovar, en su trabajo titulado Perspectiva de género femenino en el derecho penal, revisión de leyes especiales contra la discriminación de las mujeres, dispone que, y pido permiso para citar, Concedido. la utilidad de que el derecho penal incorpore la perspectiva de género en su aplicación no viene dada tanto por una perspectiva preventiva negativa o de intimidación, sino que más bien por una positiva, basada en la función pedagógica del derecho penal, que es capaz de transmitir a la generalidad de la sociedad qué conductas son reprobadas socialmente. Además, según Patxilito Ledo Vázquez, abogada investigadora de la Universidad de Chile, esta visibilización a su vez permite lograr efectos de carácter práctico, pero no por ello menores, ya que al existir una disposición especial se simplifica la recabación de información de estadística desagregada, junto con facilitarse el seguimiento de jurisprudencia frente a esta forma de violencia contra las mujeres. Esto contribuye de forma directa a la creación de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar esta forma tan condenable de violencia. Es claramente imposible que el simple establecimiento de una norma penal resuelva de una sola vez un problema que ha estado presente en nuestra sociedad desde el inicio del mundo. Aquello sería un ideal irrisorio. Sin embargo, la incorporación del delito de femicidio a nuestro ordenamiento jurídico ayuda a reconocer institucionalmente la gravedad de la violencia en contra de las mujeres por razones de género y con ello visibilizar una problemática estructural históricamente invisibilizada. Muchas gracias. Gracias. Bien, se le concede la palabra al alumno que va a exponer la apertura de la posición en contra. Muchas gracias. Honorables magistrados, más leyes no significan más justicia. Eso es lo primero que queremos establecer. Su señoría ilustrísima, permítame
plantea la segunda pregunta. ¿Qué ocurre cuando una ley sanciona exactamente lo mismo que estaba castigado con la pena del, en este caso, del artículo 390 bis y en relación al 390 que establece el parricidio? Por otro lado, también, en relación al 390 ter, que tiene la misma pena con el artículo 391 del homicidio calificado y protegiendo básicamente el mismo bien jurídico protegido, pero bajo el mismo nombre. ¿Podemos llamarlo necesariamente o reconocer que hay un avance o debemos aceptar de que con honestidad y yendo a la capacidad técnica que estamos frente a una redundancia legislativa? Nuestra postura es clara. El femicidio, en su carácter de figura penal autónoma, es y constituye una redundancia legislativa en el derecho penal chileno. Algo que quiero introducir. Nadie en esta sala está dudando de la violencia contra las mujeres. Todos compartimos indignación frente a cada vida que se está perdiendo, cada mujer que sufre violencia. Pero la discrepancia, sin embargo, sus señorías, no está en el diagnóstico, sino netamente en la solución. Y la pregunta que nos convoca es si crear este tipo penal autónomo con la promesa de ser un avance necesario, y nuestra postura es clara. Exactamente no lo es. Sostenemos que la figura del femicidio en su diseño actual es una redundancia y un ejemplo de populismo punitivo. Lejos de ser un avance, duplica innecesariamente normas que ya podían responder satisfactoriamente al derecho penal, pero esto no descansa en un análisis típico y un análisis legal. Tiene que responder todo como respondemos como sociedad, al fin y al cabo. Cómo se ocupa la norma, cómo hacemos cumplir lo que ya está establecido. Es así como sostenemos que es que para delimitar lo que entendemos por el debate, primero, como lo mencionó muy bien la contraparte, un femicidio consiste en un homicidio doloso donde la víctima es una mujer y esto puede ser determinado por el vínculo o en razones de género. Pero lo que queremos establecer y lo más importante es de que el bien jurídico protegido es la vida. Es la vida. Y es por eso de que podemos asegurar de que es idéntico a las figuras generales del homicidio. ¿Y qué entendemos por tipo penal autónomo? Tiene que ser un tipo penal autónomo aquel que describe el injusto penal y además de que tiene que establecerse de que sea distinto, independiente y autosuficiente. Y es así de que una figura penal autónoma tiene que defender, tiene que buscar proteger un bien jurídico diverso, cosa que aquí no aplica. El bien jurídico protegido del femicidio, en este caso, no cumple el estándar porque el resultado típico de ese delito es simple y llanamente la muerte. ¿Y qué entendemos por redundancia legislativa? Su señoría, es muy preciso ser con este concepto. Una norma es redundante cuando el ordenamiento jurídico ya posee, en este caso, herramientas que permitan alcanzar el resultado punitivo y de manera igualmente eficaz o coherente. Entonces podemos asegurar de que es una duplicación de la sanción, no necesariamente tiene que ver en lo que la contraparte trata de instalar en relación al nombre. Entonces, lo que no es redundante es aquello que no añade un efecto jurídico a la protección que nosotros estamos tratando de demostrar de que era inalcanzable. Pregunto a su señoría, ¿de qué sirve un nuevo delito si el homicidio calificado o el parricidio ya permiten sancionar los crímenes con la pena de presidio perpetuo simple o calificado en distintos casos? Quiero presentar lo siguiente. El caso de Tabitha Lizana, asesinada en enero de 2024, a pesar de que su agresor tenía una orden de alejamiento, o incluso el caso de Karina del Valle, que incluso denunció no una, no dos, ni tres, 4 veces. 4 veces. Entonces, aquí es donde nosotros sostenemos de que no estamos haciendo un llamado a crear más leyes, sino un llamado a cumplir lo que el sistema ya prevé. La teoría del caso se basa en los principios de legalidad, igualdad y mínima intervención penal, que es lo que nos atañe el día de hoy. La doctrina penal advierte que trasladar conceptos de las ciencias sociales al derecho penal sin precisión normativa sería un error y vulnera el principio de taxatividad. Y es así como me quiero detener en 4 puntos importantes. Como ya lo había dicho previamente, el tipo penal del femicidio es redundante, es normativa redundante.
así como lo hemos enunciado con las semejanzas que existen de las figuras del parricidio y del homicidio calificado, y cómo incluso estaba esto superado anteriormente con el homicidio calificado en concurso con la agravante en discriminación de género del artículo 12, número 21 del Código Penal. Eso ya es suficiente. Su creación, por tanto, vulnera el principio de última ratio o de mínima intervención penal, que es un pilar necesario de nuestro sistema. También sostenemos de que hay una redundancia en el sentido de la normativa y genera un problema de dificultad probatoria. Pese a la existencia del femicidio en nuestro país, y como la contraparte bien menciona la jurisprudencia, muchos casos siguen calificándose como homicidio o parricidio, porque es difícil acreditar el motivo de género. Si bien es cierto, el artículo 390 ter establece causales específicas, aún así sigue generando problemas. Y al final no terminamos obteniendo la misma pena. Y eso cae en error al obtener recalificaciones jurídicas por una investigación deficiente, por ejemplo, del Ministerio Público. Lo anterior ha sido reconocido por la excelentísima Corte Suprema en el rol 58.623 del año 2024. Como lo había dicho anteriormente, ha llevado a recalificaciones y una aplicación judicial errática, generando más incertidumbre que justicia. Por otro lado, las obligaciones internacionales que tiene el Estado chileno, reconocemos de que el Estado tiene que llevar a legislar y sancionar con la mayor severidad la violencia contra la mujer. Sin embargo, las convenciones internacionales como la Convención Belén do Pará no establecen la obligación de crear un tipo penal autónomo, sino establecer sí o sí mecanismos para proteger la violencia contra las mujeres. Quisiera detenerme, por tanto, en lo siguiente. Lo que se está vulnerando es de que aquí nos advertimos de que hay una carencia de protección real. No se está protegiendo realmente a las mujeres. Hay una redundancia normativa y también se vulnera al principio de legalidad. Y lo último, su señoría, la figura de femicidio es redundante y vulnera los principios fundamentales, y la protección real de las mujeres requiere de la aplicación de normas existentes y un cambio hasta cultural y también por el lado educacional, de la prevención, y no profilerar, tipos penales simbólicos como lo ha hecho establecer la contraparte. Muchas gracias. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bueno, ¿sí? Llamamos a debatir ahora sobre el... Ya, bien. Esas son las exposiciones iniciales que marcan la teoría del caso de cada una de las posiciones, ¿no? Vamos a pasar a la fase siguiente, que es la teoría de propiamente hacerse cargo de los argumentos que ya se han esbozado por cada una de las partes. En ese sentido, vamos a invitar entonces que pase el que va a hacer el despliegue de los argumentos en la posición a favor, la alumna doña Anaís Salas Andrade. Tome asiento, por favor, y vamos a pedir que haga lo propio el alumno que va a asumir la misma responsabilidad en la Universidad Autónoma, el señor Víctor Jaure Cataldo. Bien, escuchamos la posición a favor por 8 minutos. Buenas tardes al equipo contrincante, al jurado y al público presente. Mi nombre es Anaís Salas y soy representante de la Universidad Diego Portales, y hoy expondré dos argumentos que dejarán de manifiesto por qué el femicidio como tipo penal autónomo es un avance necesario. El primero de ellos dice relación con la visibilización del problema. Y es que en estos últimos 25 años nuestra sociedad ha cambiado. Los roles de género no son los mismos que hace un siglo atrás, y las mujeres cada vez adquirimos más empoderamiento. Sin embargo, hay algo que persiste hasta el día de hoy, y esa es la violencia estructural hacia la mujer. Violencia que nos afecta en más aspectos de nuestra vida de lo que nos gustaría. Pero para efectos de este debate me voy a detener en una de las formas de violencia que más preocupa. Esta es el femicidio. Delito que en la forma más extrema nos demuestra la discriminación y la desigualdad a la que nos vemos expuestas por el hecho de ser mujeres.
Y así también lo señala Natalia Gerardi, directora del equipo latinoamericano de violencia y género, para una entrevista realizada hacia la revista Nueva Sociedad del año 2016. ¿Permiso para citar? Concedido. El femicidio es la forma más extrema de violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la discriminación. Año 2015. 5 años desde que se tipifica el femicidio en nuestra legislación, y el diario La Cuarta se refiere de esta manera en su titular a un femicidio frustrado. Hizo anticucho con la polola. Maldito le atravesó fierro 18 a su amada en Arica. Mujer salvó de milagro y Gil quedó preso. Luego, año 2016, y el mismo diario se refiere de esta manera a un femicidio consumado. El amor y los celos la mataron. La historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional. El lenguaje crea realidades. El lenguaje impacta en cómo nosotros entendemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. Y es por esto que el femicidio tipificado de la manera en que hoy lo está, con la serie de reformas producidas y la reciente ley Gabriela del año 2020, es definitivamente un avance necesario para la visibilización de este problema, porque sin visibilización no hay soluciones. Nombrarlo es combatirlo. Y es que también el derecho penal cumple una función simbólica, porque esta entrega mensajes y valores a nuestra sociedad en cuanto esta va cambiando. Y sin una figura penal autónoma para el femicidio, los delitos contra mujeres quedan absorbidos por otras figuras penales, tales como el parricidio o inclusive el homicidio simple. Figuras penales que no dan cuenta de datos que son relevantes para combatir este problema. Y es que el 6 de agosto de este mismo año, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago condena a Christopher Pino por el femicidio a 15 años y un día de pena efectiva por el homicidio de su vecina. Por el femicidio de su vecina, perdón. Era 27 de noviembre del año 2023 y ella se encontraba conversando con una vecina fuera de su casa. Christopher, al verla, comienza a insultarla, le propina un golpe en la cabeza y, aprovechando la oportunidad de que su vecina corra a buscar ayuda, va a buscar un fierro con el que la golpea en reiteradas ocasiones. Su nombre era Sandra Almeida Lizama, mujer de 58 años, lesbiana. Estuvo 6 días en coma y fallece el 2 de diciembre del año 2023. Las razones del femicida: su orientación sexual y expresión de género. Y así es que también el tribunal, en un fallo unánime y de carácter histórico, aplica la figura penal de femicidio por razones de género, aduciendo en su justificación y argumentación que la víctima había sido constantemente víctima de agresiones tanto verbales como físicas de parte de Christopher Pino por las razones ya expuestas. Y es que, en palabras de Daniela Riquelme, directora de la Comisión de Derecho Penal, la BOFEM, permiso para citar, Sí, adelante su tiempo. el tribunal amplía la visión tradicional de lo que es la violencia de género, sacándolo del plano reduccionista de la violencia que ocurre dentro de la pareja heterosexual. Es en este sentido que podemos considerar que el fallo es una victoria para las mujeres lesbianas, para las disidencias sexogenéricas y para las mujeres. Y es en este sentido que yo llego a mi segundo argumento, sobre política criminal y estadísticas. Porque otra de las funciones fundamentales del derecho penal es orientar políticas públicas a través de la visibilización del fenómeno delictivo. Y en esa línea, Pablo Sánchez Hostis, en su obra Fundamentos de Política Criminal, un retorno a los principios, sostiene que, y pido permiso para citar, Sí, adelante. el derecho penal ofrece y despliega una serie de medios para la obtención de los fines de la política en materia de delitos. En definitiva, el derecho sancionador en su conjunto es uno de los medios con los que cuenta la política criminal para cumplir su cometido, la prevención de delitos. Y es que es fundamental que el Estado conozca cuántas mujeres están siendo asesinadas por razones de género, porque la tipificación del femicidio nos permite obtener datos relevantes para orientar recursos, formar a fiscales y jueces e intervenir en zonas críticas para crear políticas públicas orientadas a la prevención, a la protección y a la seguridad. Y sin ir más lejos, podemos obtener estadísticas como las que obtenemos del informe anual de femicidio elaborado por el Ministerio de la Mujer, donde en su última publicación del año 2024 se analizan los femicidios ocurridos el año 2023, donde se obtiene que dentro del contexto íntimo ocurrieron un 75% de los femicidios ocurridos corresponde a femicidios frustrados, mientras que en cuanto a femicidios no íntimos, un 52,6% corresponde a femicidios del mismo tipo.
Además, también este mismo informe nos entrega datos territoriales, donde obtenemos que la región metropolitana fue la región con más femicidios durante ese año, con 81 femicidios, pero sin embargo, también obtenemos algo mucho más relevante, y es que la región de Aysén tiene la tasa más alta de femicidios por cada 100.000 mujeres, con una tasa de 11,2. También el Cernameg, anteriormente nombrado Cernam, ha recopilado cifras del año 2006, que en el 2010 comenzaron a ser oficiales y que sentaron las bases de las próximas modificaciones legales y políticas públicas. También tenemos estadísticas como la de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, que en el 2022 incorpora 2 nuevas categorías, identificando 3 transfemicidios y un lesbofemicidio. Categorías que hoy cobran especial relevancia dado el caso de Sandra Lizama ya mencionado. En conclusión, sin el tipo penal que hoy conocemos como femicidio, los nombres y las historias de mujeres como Nabila, Ámbar, Sandra, Gabriela y muchas otras más habrían quedado olvidadas en un papel, en un tipo penal insuficiente e invisibilizador. Es por esto que sostener que el femicidio como tipo penal autónomo no es un avance necesario es profundamente injusto, porque cuando el derecho omite el género, protege y perpetúa el orden patriarcal que lo sostiene. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a darle la palabra al alumno entonces que sostiene la argumentación para la posición en contra. Muchas gracias. A ver, permiso. Ya. Su señoría ilustrísima, primero que todo, quiero destacar algo. En el alegato de apertura de la contraparte, cae directamente en evidencia el cuestionamiento de si es suficiente o no, alejándose del eje central del debate. Aquí la contraparte no se centró en los fundamentos legislativos, sino que aplicó un poco más emotivo. No se hicieron cargo de por qué era necesario, sino que estuvieron cayendo en que era suficiente, alejándose del debate central. ¿Es necesario? Como bien lo mencioné, eso no lo sustenta desde lo jurídico. Siguiendo lo que señalaba la contraparte, que el femicidio es un avance necesario porque visibiliza y podría ampliar la protección. Su señoría ilustrísima, la contraparte sostiene que, claro, el femicidio es un avance indispensable, porque nombra una violencia específica y amplía la protección a relaciones que el parricidio supuestamente no cubría. Sin embargo, lo que subyace a esa postura es una confusión fundamental. Se equipara la necesidad de mayor protección con la necesidad de un nuevo tipo penal autónomo. Y no son lo mismo. El fin, claro, proteger más no justifica cualquier medio legislativo, especialmente uno que fragmenta y duplica innecesariamente nuestro Código Penal. Es importante, su señoría, poner de relieve el verdadero debate técnico que hay acá. La cuestión no es si las mujeres en relaciones sin convivencia deberían ser protegidas, sino si para ello es indispensable crear un tipo penal paralelo y redundante a los que ya existen. Una simple, quizás modificación al artículo 390 para ampliar el alcance del parricidio podría haber logrado perfectamente el mismo objetivo, de una manera más coherente y sistemática. Resulta evidente, su señoría, que la contraparte, claro, defiende el resultado, pero elude la discusión sobre la correcta técnica legislativa, que es precisamente el núcleo de nuestra tesis, que es la redundancia. La contraparte señala específicamente un caso citado en el cual la condena fue de 15 años y un día. Curiosamente, asumiendo que todos ya lo sabemos, que perfectamente el artículo 391, la pena es de 15 años y un día a presidio perpetuo simple, que es el homicidio calificado. Sigue siendo la misma pena. Es importante también señalar que el femicidio íntimo del artículo 390 bis, en su esencia, es un apéndice del parricidio. Sanciona la misma conducta, que es dar muerte a una pareja o expareja, con la misma pena. Es redundante completamente eso. Señorías, esa ampliación puede quizás ser necesaria, pero la pregunta aquí es de técnica legislativa. ¿Era indispensable crear un delito paralelo o bastaba con modificar el artículo 390 del Código Penal para incluir esa hipótesis? La segunda opción, como ya lo he reiterado, habría sido más coherente y menos inflacionaria. Como mencioné en un inicio, la contraparte en el alegato de apertura trató de hablar de la suficiencia del femicidio. Y siguiendo los mismos datos que señalaron, la Cernamec
Claro, en el año 2021 estableció que eran 44 femicidios. En el 2022, que fue bajando, 43. 2023, 42. Pero curiosamente en 2024 eran 44 femicidios nuevamente. Eso no demuestra que sea suficiente el femicidio. También citaron la red de violencia contra las mujeres, pero ese estudio, si bien es cierto, señala que hay 50 femicidios y de que esos 6 quedaron fuera considerados por el Estado. Aquí lo vital es que solamente el 8,6% llegó a una sentencia condenatoria. Claramente está perdiendo la eficiencia el femicidio. Por otra parte, el femicidio por razón de género ya encontraba una respuesta en el homicidio calificado, especialmente bajo el agravante del artículo 12, numeral 21. Y así lo señaló en el rol 263-2024 la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en donde, a pesar de haber confirmado que una relación no íntima podría perfectamente configurar un tipo de femicidio, la pena fue la misma que ya existe en los otros delitos actuales, que es presidio perpetuo calificado, que perfectamente se puede llegar con la agravante del 12 numeral 21 si se está calificando con el homicidio calificado. Yo, por eso le pregunto, señoría, nuevamente, ¿qué pena más alta podríamos haber impuesto? Ninguna. La etiqueta de femicidio no añade severidad, sino que añade una complejidad. Asimismo, el femicidio establece esta razón de género, pero es importante aquí, su señoría, destacar que el probatorio, la prueba móvil de eso, es cuestionable y difícil de verificar. Y eso lo señala la Corte, lo señaló el fallo de nuestra excelentísima Corte Suprema en el rol 58.623 del año 2024, en donde se había calificado como un femicidio frustrado, pero lamentablemente se recalificó a lesiones graves porque el dolo eventual se consideró incompatible, porque no se pudo acreditar el dolo directo. A su vez, en el rol 321 del año 2023, la rigidez del tipo penal excluyó a una víctima trans, demostrando que un agravante de género más flexible habría sido más eficaz. Resulta evidente, su señoría, que cuando el simbolismo choca con la eficacia, el sistema de justicia está perdiendo. Es importante también mencionar que la contraparte en cierto punto olvidó señalar puntualmente que estamos regularizando el femicidio, las obligaciones internacionales, como lo señalamos en nuestro alegato de apertura de la Convención de Belén do Pará. Ahí solamente lo que se señala no está obligando en ningún punto los compromisos internacionales a establecer un tipo penal autónomo, sino que lo que hace es establecer medidas legislativas específicas, medidas concretas, pero en ningún momento habla de tipificar un delito. Es importante señalar que que la contraparte pone en jaque el hecho de que el femicidio no es redundante porque es algo distinto. Pero siguiendo la analogía del martillo en un clavo, el martillo viene siendo el parricidio o el homicidio, porque lo importante aquí es hacer valer lo que ya hay. En cambio, el femicidio viene siendo una especie de alicate. A veces quizás no tenemos un martillo para clavar algo, usamos un alicate, sabemos que perfectamente se puede clavar, pero el resultado va a ser insuficiente. Perfectamente es innecesario usar el alicate cuando podemos usar el martillo, que ya es algo que existe. Y siguiendo esa analogía, el femicidio es el alicate y el martillo son los delitos que ya existen. Muchas gracias, señoría. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Para finalizar entonces, expuesto los argumentos, la idea es que ahora cada uno de los intervinientes tenga la oportunidad de concretar y concluir en base a lo que se ha visto y en base a lo que se ha argumentado. Y es por esa razón que le vamos a pedir a la alumna que sostiene la posición a favor, que va a hacer el cierre, este es el alumno don Benjamín Álvarez Saavedra, que tome asiento. Y lo mismo le vamos a solicitar al alumno que sostiene la posición en contra, a doña Dalis Chapa López, por favor. Asiento. Bien, le vamos a dar la palabra a la Universidad Diego Portales para que haga su cierre por el término de 8 minutos.
Muy buenas tardes, su señoría ilustrísima. En esta ocasión simplemente me gustaría apuntar a las debilidades de tanto la argumentación como la contraargumentación que hemos visto a lo largo de este debate y desde luego señalar las fortalezas de nuestros argumentos para concluir. En este sentido, lo primero que me gustaría mencionar es el tema que ha sido discutido a lo largo de este debate respecto del bien jurídico protegido. Porque la contraparte señala que al ser un bien jurídico igual, es redundante. En este sentido, lo que podría mencionar al respecto es que, primero, son bienes jurídicos diferentes. De hecho, la doctrina muchas veces califica el femicidio como un delito pluriofensivo que no solamente habla sobre la vida, sino también sobre la violencia de género. En este mismo sentido, me gustaría hablar sobre otra cosa para sacar de la ecuación este argumento. Y esto es respecto del supuesto que está contemplado por la figura del femicidio. Porque para que sea redundante, no es suficiente que sea el mismo bien jurídico, porque si por eso fuera, podríamos argumentar que tanto el homicidio como el parricidio protegen la vida y por lo tanto serían redundantes, y esto no es así. Sino que también tenemos que observar el supuesto concreto que se está protegiendo mediante el Código Penal. Y en este sentido, me gustaría hacer una mención a todas las cosas nuevas que han surgido a partir de la figura del femicidio como tipo penal autónomo. Por ejemplo, los motivos de género. Em, Porque la contraparte señala que podría haber problemas probatorios, tal vez un poco de ambigüedad, pero los motivos de género que se señalan en la normativa vigente son perfectamente claros, siendo uno de ellos, por ejemplo, la negativa a mantener relaciones sexuales. Esto permite aligerar la carga probatoria de la fiscalía a la hora de probarlo. Porque si estamos hablando de dificultades probatorias, me gustaría hacer mención a lo siguiente. La alevosía, por ejemplo, como calificante del homicidio, tiene sus dificultades probatorias. Todos los elementos subjetivos del tipo tienen dificultades probatorias. Y esto no quiere decir que no deban implementarse. Respecto de la ineficacia, es otro argumento que esgrime la contraparte para dar fe de la existencia de una redundancia. En este sentido, me gustaría mencionar lo siguiente. El femicidio como tipo penal autónomo es un avance necesario porque permite mejorar la protección y la eficacia mediante su implementación, porque la ley no es perfecta, pero mediante la inauguración, ¿cierto?, de este tipo penal autónomo, se permite mejorar tanto en la calidad interpretativa del tipo, la doctrina evoluciona, y también los criterios jurisprudenciales. No estamos diciendo acá que el tipo penal sea perfecto, pero sí estamos diciendo que es necesario para una mayor protección a la víctima y un mayor reproche a la violencia sistemática que la mujer ha tenido que sufrir a lo largo de la historia. Mm. Em, Otra cosa que me gustaría mencionar es respecto de la contraargumentación de la contraparte, porque mencionó que no nos hicimos cargo sobre por qué este avance y esta medida, digamos, era efectivamente el avance necesario. Lo cierto es que nosotros sí nos hicimos cargo. Mencionamos cómo la visibilización se permitía a través del femicidio y sobre cómo esto permitía a su vez avanzar en otros aspectos. Es decir, no estamos diciendo, insisto, que el tipo penal autónomo del femicidio sea una medida perfecta, pero sí que es un paso hacia adelante en la dirección correcta. Es un punto de partida para desde ahí comenzar a aplicar las medidas que se tienen que aplicar. Por otro lado, me parece que su postura, en cambio, resulta insuficiente a la hora de acreditar lo que buscan acreditar. De hecho, muy someramente se mencionó una vulneración a los derechos fundamentales en el alegato de apertura, ¿correcto? Pero después tampoco se mencionó por qué sería de esta forma. Otra cosa que mencionan es el tema del simbolismo. Ellos señalan que al populismo legislativo, punitivo, y que es una figura simbólica. Pero no puede ser una figura simbólica. ¿Y por qué no puede ser una figura simbólica? Porque se aplica. Por lo tanto, no puede ser un simbolismo. De hecho, hace poco se condenó a una persona por un suicidio femicida, que es una figura desde luego compleja, pero que precisamente por su inauguración a raíz de todo esto, permite condenar supuestos que no estaban contemplados previamente. Otra cosa que no estaba contemplada previamente, por ejemplo,
las relaciones más informales. Porque los tiempos van evolucionando, la gente ya no se casa tanto como hacía antes, las convivencias, ¿cierto? Tal vez tampoco se formalizan de la misma manera, y eso deja desprotegido a todas aquellas relaciones informales como podrían ser el pololeo, pero el femicidio se hace cargo de eso. También desplaza el atenuante de arrebato u obcecación, demostrando que no es una justificación razonable la existencia de un crimen pasional. Su señoría ilustrísima, lo cierto es que el femicidio es un avance necesario porque, de nuevo, permite visibilizar, permite educar. Tal vez, desde luego, no podríamos decir que una persona va a andar leyendo, que no estudia derecho, por supuesto, su código penal en su tiempo libre, pero ¿sabe qué sí ven las personas? Las noticias. Y en las noticias se manifiesta con claridad el reproche penal más grande respecto de este tipo de supuestos. Y demuestra que la justicia no deja desprotegida a las mujeres. Si no fuera porque existe este tipo penal, el día de hoy no estaríamos teniendo esta conversación, lo que da fe precisamente de la visibilidad que esta figura permite. Muchas gracias. Gracias. Le concedemos la palabra entonces para que haga su cierre a la postura en contra. Muy buenas tardes, sus señorías ilustrísimas. Quisiera partir nuestra clausura alejándonos un poco de la emotividad y llevarnos más a lo jurídico. A lo largo de este debate ha quedado claro que la discrepancia no está en la gravedad de la violencia contra las mujeres, eso no lo discutimos para nada, sino en la técnica legislativa que se ha utilizado para enfrentarla. Quiero emplazar a la contraparte de que lo que se debate hoy es la necesidad de un tipo penal autónomo, no de la existencia del femicidio como tal en el 390 bis y en el 390 ter. También logro entender que la contraparte se pueda confundir al mencionar el homicidio o femicidio, porque primero que todo, ¿qué entendemos como femicidio en nuestro ordenamiento jurídico? La ley 21.212 del año 2020 modifica los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal, sancionando con pena máxima aquel hombre que mata a una mujer, ya sea por razón de su género o en el marco de una relación íntima. Teniendo claro ya esta definición normativa, podemos concluir que el femicidio es una categoría legal específica para un homicidio. Y aquí entiendo que la contraparte haya confundido los conceptos. Con los mismos rangos de pena que ya contempla el homicidio, está el femicidio. También podemos hablarlo del parricidio. Entonces aquí nos preguntamos si la necesidad de generar un tipo penal autónomo es necesario o no, ya que la misma ley 21.212 viene a modificar lo que ya hay y solamente rebautiza una conducta que ya tenemos normada. Como menciona mi compañero anteriormente, las penas son las mismas, no hay diferencia. Entonces también aquí tenemos que nosotros llevar al tipo penal autónomo. Si su señoría me permite leer la definición. Adelante, a su tiempo. Muchas gracias. La doctrina define el tipo penal autónomo como aquella que debe proteger un bien jurídico diferenciado, tener elementos estructurales propios y además justificar una pena distinta. Si aplicamos estos tres elementos, estos tres requisitos, a la figura del femicidio que plantea la contraparte, no estamos cumpliendo. Si vamos al bien jurídico protegido, en esencia es la vida. El mismo bien jurídico protegido por el homicidio y el parricidio. Si nos vamos más allá a las penas, son idénticas. No hay una diferenciación. El derecho comparado en España hay una diferenciación cuando se trata del femicidio. Hay una pena mayor cuando ellos crean el tipo autónomo. Pero aquí, cuando se modifica el articulado, no hay nada. Y si nos vamos a los elementos típicos, se superponen las figuras ya existentes. Y aquí entra la redundancia legal. Su señoría, me gustaría que la contraparte se hiciera cargo de la necesidad, pero no desde el punto de vista simbólico. Es necesario, según manifiesta la contraparte, para la visibilización. Pero tenemos que esperar a que se cree un tipo penal autónomo para poder visibilizar un problema que podríamos hacerlo a través
de educación ciudadana, educación de la prevención del delito o hacernos cargo a través de los programas ya existentes. La figura penal autónoma viene a ser un simbolismo, ¿por qué? Porque como ya mencionamos, viene a legislar algo que ya tenemos legislado, algo que ya encontramos en otros tipos penales. Luego la contraparte nos presenta datos de la eficacia, de la necesidad por los casos de femicidios realizados desde la entrada en vigencia hasta la fecha. Pero debemos recordar que los casos nos han variado desde la entrada en vigencia de la figura penal del femicidio. Los casos siguen habiendo anualmente entre 40 y 50 casos. Entonces, esta cifra que no varía nos lleva a decir si es realmente eficaz o necesario el tipo penal. Además, la contraparte también nos remarca y nos dice que es necesario para visibilizar la violencia estructural hacia la mujer. ¿Será el derecho penal encargado de realizar la visualización de la violencia estructural? Yo creo que como contraparte debemos nosotros fortalecer las figuras ya existentes. ¿Por qué crear un tipo penal autónomo si podemos crear agravantes claras en las ya mencionadas en el articulado del Código Penal? ¿Por qué no mejor visualizar a través de un registro nacional de muertes violentas por razones de género, sin necesidad de crear un tipo penal autónomo? ¿Por qué no tomar estas medidas antes de crear un tipo penal autónomo? ¿Por qué dejárselo al derecho penal, que es la última ratio? Aquí el problema, su señoría, queremos mantener, es que crear más leyes no significa generar más justicia hacia las víctimas o hacia las personas que sufren estos delitos. La verdadera justicia está en la eficacia de la ley, en la coherencia de la ley y la protección real a las víctimas. Protección real que podemos entregar a través de fortalecer los programas de prevención del delito, educación ciudadana y fortalecer los programas de reparación a las víctimas. No crear un tipo penal autónomo nuevo. Para ir finalizando, su señoría, queremos remarcar que nuestra postura no es eliminar el femicidio para nada. Lo que nosotros decimos es que generar un tipo penal autónomo es una redundancia legal. La actual figura del femicidio ya regula todas las aristas que la contraparte ha mencionado. Los han reflejado en los casos, como mencionan, de, disculpe, del suicidio femicida. Tenemos un amplio catálogo para regular los casos que se presentan. ¿Por qué crear un tipo penal autónomo si ya tenemos legislación para regular estos casos? Por todo lo expuesto, su señoría, sostenemos que el femicidio como tipo penal autónomo es una redundancia legislativa. Desvía la atención a las verdaderas soluciones, que es que el Estado se haga más presente antes de la comisión del delito y no crear un tipo penal autónomo que genere discrepancia legal. Muchas gracias. Bien, terminado el debate, pueden tomar asiento. Ahora entiendo que nos tenemos que retirar y deliberar, ¿o no? No, antes de eso se le da la palabra al moderador, sí. Palabra al docente asesor del equipo a favor si hacer preguntas aclaratorias. No tengo pregunta aclaratoria. Docente en contra. Por lo tanto, ahora el jurado puede realizar algunas preguntas aclaratorias a los alumnos debatientes. Esto corresponde tanto a los alumnos que estuvieron en este trabajo como quienes no, pero forman parte del equipo. ¿Ya? ¿Una pregunta, señorita? Vamos a hacerle una pregunta aclaratoria respecto a la posición de cada uno, como para ejercitar su argumentación. Primero,
Respecto a la Universidad Autónoma, no sé cuál va a hacerse cargo de la acción, pero ustedes han aseverado que se puede, que digamos que el tipo penal nuevo es innecesario, porque la penalidad antigua absorbía el valor de injusto, de resultado y llevaba la misma penalidad. Y uno de sus participantes, dos en realidad, mencionaron que eso se podía lograr incluso con el agravante del artículo 19, número 21, ¿no? La pregunta es, esa agravante fue incorporada a la legislación chilena en junio del 2015, ¿no? Y el tipo de femicidio base fue incorporado en el 2010. ¿En qué medida es innecesaria? Porque no existía ese agravante. ¿Cómo se llegaba a la misma pena si el agravante no existía en ese tiempo? Primer punto. Ese es el punto respecto a la Universidad Autónoma para entender la argumentación. Y respecto a la Universidad Diego Portales, usted ha aseverado dentro de la argumentación relativa a por qué es necesaria un tipo penal autónomo para absorber un mayor disvalor que no estaban comprendidos en lo injusto, en los delitos contemplados antes, que esto lo que produce es una mayor eficacia, ¿no? Entendiendo el derecho penal como una herramienta para provocar cambio en el comportamiento humano, ¿no? Pero sin embargo, nos gustaría que se hicieran cargo del argumento si eso es así. ¿Por qué no han habido números, un cambio en el número de delitos desde que se creó el delito del 2010 hasta la fecha, pasando por el cambio legislativo entre medio? ¿Por qué? Se busca la eficacia y se ha exasperado el rigor punitivo. Se han abierto nuevas modalidades comisivas, se han abierto nuevas hipótesis de víctima, de sujeto pasivo. ¿Por qué? Los rangos de criminalidad no han variado sustancialmente. No sé quién se quiere hacer cargo de la... Para efectos de ordenar esto, vamos a utilizar la misma regla que cuando hacen las preguntas un docente asesor, por lo tanto tienen unos 2 minutos para elegir quién va a responder la pregunta. Esa persona se sienta nuevamente aquí y responde en 5 minutos. El orden en que fueron formuladas las preguntas serían primero en contra y después a favor. ¿Ya? Ahora, ¿para qué elijan este ciclo? Sí. ¿Pueden contestar cualquiera de los o solo los tres que debatir? No, cualquiera de los 5. Segundo. Una herramienta que lo tienen los abogados. Pero los abogados Por favor, que pasen los alumnos de cada... ¿Quién va a responder la Los pregunta? alumnos que han sido asignados, que pasen. Ya, dentro de la postura a favor, me gustaría que se hicieran cargo de la pregunta que le hizo el tribunal. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Ya. Lo primero que voy a mencionar es que el crimen es un fenómeno complejo. Entonces, dar una respuesta, la verdad es que es un poco humilde.
de parte mía. Aún así, nos tenemos que hacer cargo de lo que se preguntó. Y esto es respecto de la eficacia del tipo penal autónomo y por qué, si se supone que nosotros argumentamos que las cifras de femicidios, digamos, se han mantenido. Que ha habido algunos argumentos, pero son tan mínimos que nosotros sugerimos que en realidad lo que ha hecho es que se ha mantenido. Una cifra similar a la que había. En este sentido, tenemos que hacer una interpretación estadística. Porque ¿de dónde salen las cifras oficiales? Las cifras oficiales son del Ministerio Público y van precisamente vinculadas con el tipo penal autónomo. Es decir, esas cifras existen a día de hoy precisamente porque ahora se puede nombrar. No, si era diferente antes, es porque tal vez se fallaba menos tomando en consideración el femicidio. Entonces, lo cierto es que la eficacia va relacionada con este punto, porque al avanzar los criterios jurisprudenciales y doctrinales, ahora lo que antes estaba invisible, lo que antes no se nombraba, lo que antes estaba en silencio, tiene nombre y como mencionó mi compañera en su apertura, la ley le dio a ese nombre femicidio. Ya. Otra cosa que me gustaría mencionar es que la eficacia también es positiva. Es decir, no podemos medir la eficacia del tipo penal solamente en cuanto a al aumento de los delitos, ¿correcto? Porque como mencioné, es un tema mucho más complejo y que excede un poco a mis facultades en este momento, pero la eficacia también es positiva. Y como mencionamos a lo largo de de nuestra argumentación, ¿correcto? em, tiene que ver también con el fin pedagógico del derecho penal. Y que este derecho penal transmite el disvalor mediante los fallos pronunciados por la justicia. Por lo tanto, es así como nosotros sostenemos la eficacia. Insistimos en que el tipo penal no es perfecto, pero es un avance necesario en la medida en que permite perfeccionar los criterios de aplicación y permite nombrar, insisto, lo que antes no se nombraba. Así que muchas gracias por la pregunta, porque me permite aclarar ese punto. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias. A la posición en contra, cuéntenos, ¿qué tiene que ver en esto digamos, la acumulación material de la pena con la agravante en las normas generales del Código Penal y cómo se llegaba a la misma pena antes de que existiera el agravante? Muchas gracias por la pregunta, magistrado. Mire, lo primero que queríamos señalar de que en base a la pregunta que usted hizo, nosotros podemos tratar de responderla en base a eso mismo, porque lo que nosotros hemos tratado de sostener en este debate es de que no es necesario crear un tipo penal autónomo y en ese sentido hay otras herramientas eficaces que pueden responder en nuestro sistema penal. Y en ese sentido, la misma agravante puede ser una mejor solución, una mejor respuesta del derecho penal para enfrentar este problema. En relación a la temporalidad que nosotros presentamos respecto del agravante que claramente nos tuvo, que fue promulgada en 2015, nosotros obviamente eso lo trabajamos desde posicionar el debate actual con la figura del femicidio, cómo está desarrollada actualmente. Quizás no me expresé bien en ese momento de justificar la misma pena, pero sí que actualmente nosotros podemos aplicar perfectamente ese agravante y eso sirve necesariamente para argumentar, en este caso, de que el agravante podría responder a un problema sin la necesidad de un tipo penal autónomo. Entonces, desde ahí nosotros sostenemos aquello. Muchas gracias. Bien, gracias. Por finalizado el debate, ahora el jurado se va a reunir en la sala de acuerdos y, para determinar cuál es el tipo de ganador. Por mientras pueden salir y esperar afuera si quieren. Lo hacemos llamar inmediatamente. Jurado. Se come.
Para recordar bien. Bien al tiro, Cristian. Bien, vamos a reiniciar dando a conocer los puntajes desagregados por universidad y después le vamos a hacer una pequeña retroalimentación del cometido de cada uno de los ponentes. Uno, respecto de el ítem conformación del equipo con cuota de paridad de género, ambos equipos tienen un 7 porque hubieron ponentes de ambos sexos. En cuanto al uso del tiempo, ambos se ajustaron al tiempo, ambos equipos tienen un 7. En cuanto al uso del lenguaje claro, cercano, nosotros le pusimos un 7 a la Universidad Diego Portales porque se ajustó más o menos al formato de una discusión jurídica, una argumentación que supone jurídica de un tema de fondo. Ahora, hubo un caso, respecto a la Universidad Autónoma le pusimos un 6-9 porque uno de los ponentes en algún momento su argumentación dijo, esto sí o sí vamos a hacer, conduce a tal conclusión. Esa argumentación sí o sí es válida, se entiende la idea, por supuesto, pero no es propia de una discusión como formal, ¿no? Entonces, se puede decir lo mismo de muchas otras maneras, pero hay que cuidar la forma, porque no porque sea equivocado, sino porque los jueces nos vamos a quedar, sí o sí, que medio inapropiado el término, y como que desconcentra el lenguaje, y el lenguaje tiene que ser un instrumento para ayudar a exponer un argumento y no como para hacer lo contrario, ¿no? Después, en cuanto a la exposición en temas de buena realidad y capacidad de persuasión, ambos equipos lo hacen bien, se nota que se prepararon, expusieron su argumentación. Después les voy a hacer algunos comentarios respecto de generar la estructura y de algunos argumentos en particular por cada uno, pero nos parece que estuvo bien en ambos casos, ligeramente mejor creemos en la Universidad de Diego Portales, por eso le pusimos un 6.8 versus un 6.7. En cuanto a la etapa de exposición, nos parece que la primera ponente de la Universidad de Diego Portales lo hizo muy bien, tiene buen dominio escénico, grafica bien. Es importante que ustedes recuerden que la argumentación tiene por objeto buscar convencer. Entonces, la idea es que sea algo que sea fácil de seguir. Entonces, hacer las pausas, hacer impostura en la voz, la buena gesticulación para refrendar argumentos, que no sea exagerado, porque si es exagerado tiene un efecto contraproducente, ¿no? Son buen uso de la retórica, ¿no? Entonces, y en ese sentido le pusimos un 7 a la Universidad de Diego Portales y un 6.5 a la primera ponente que nos pareció, de la Universidad Autónoma, que nos pareció que se ciñó un poco más a su libreto y estaba un poco más nerviosa. Es verdad, está haciendo su teoría es la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso, esta es la posición inicial de nosotros, esto es lo que nosotros prometemos acreditar. Esa es la postura de un juicio, ¿no? Y después desarrollo, y al final yo concluyo, mire, yo les prometí acreditar eso, y lo acredité, y lo logré, por esto, por esto, por esto. Esa es más o menos la estructura. Entonces, claro, en el primer caso era como nervioso, digamos, me refiero a eso, ¿no? En cuanto a la etapa de la segunda postura, la defensa del argumento en sí, nos pareció que el ponente de la Universidad Autónoma fue el mejor de su universidad en este punto. Le pusimos un 7 nosotros, porque fue muy claro, también muy pedagógico, tiene orden, es muy importante el orden. Porque ustedes buscan desarrollar un argumento y eso supone un proceso silogístico. O sea, yo parto de ciertas premisas, de las premisas hago ciertas inferencias, esas inferencias tienen que tener ciertos requisitos, tienen que ser válidas, tienen que ser lógicas, tienen que estar aprobadas en el proceso y ahí voy sacando conclusiones. Yo no puedo sacar premisas de la nada ni conclusiones si no he explicitado las premisas, porque si no se pierde el argumento, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Diego Portales, nosotros le pusimos un 6.8, porque parte de la segunda exposición se basaba en demasía, en nuestra opinión, en argumentos como eso del anticucho del pololo, o de lo que decía el diario La Cuarta, debe haber sido La Cuarta, sin duda por el lenguaje, ¿no? Que son argumentos que, si bien es cierto, uno puede apelar en la emoción en los argumentos. En un contexto jurídico, los jueces estamos entrenados a resolver más por la razón que por la emoción. Entonces, este argumento que se suele hacer en muchas partes
de que dar pena o tratar de conmover, esos son falacias argumentativas informales. La falacia ad misericordiam en un caso, la falacia ad passionem en otro. Entonces, esa argumentación, si aquello que es sensible no lo traduces en un elemento jurídico, en este auditorio, jueces, tiene menos efecto que un argumento más jurídico y formal. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Como entre el lenguaje sencillo, vulgar, así, el picar la cebolla y que pobrecito mi cliente, eso tiene poco efecto. Porque nosotros estamos para aplicar la ley y hemos jurado respetarla. Entonces, otro, es otro ámbito en que nos pueden convencer más fácilmente. Después, en cuanto a la fase de clausura, nos pareció que la clausura, o sea, Diego Portales fue buena, le pusimos un 7 al que clausura, sin perjuicio de ciertas observaciones que voy a hacer. Y en el otro caso también nos pareció que estaba más dubitativo, que consultaba más su apunte. En ambos casos nos pareció bien que no leyeran, porque no pueden hacerlo en un alegato verbal. Estuvo bien en ambos casos que pidieran permiso para leer, porque eso en un juicio debe hacerse, ¿no? Porque la ley dice que los alegatos son orales, lo que quiere decir que no pueden leer, no pueden, nosotros no, porque si no estaría de mal el alegato, nos dejan el papel con lo que dice y ustedes se pueden ir, digamos. Pero aquí el alegato es el ejercicio de convicción, ¿no? Después, entonces, en cuanto a la aclaración, que es el último punto de acá, nos parece que la forma en que ante digamos, puesto en la tesitura de tener que responder a algo inesperado por parte del tribunal, la respuesta de la Universidad Autónoma fue buena. Reconoció que había un error de cita, ¿no? Pero salieron bien, salieron jugando bien. En el sentido de que, claro, esto es verdad. Si bien es cierto, no es menos cierto, digamos, es cierto que hubo un error de cita, pero eso refuerza mi tesis. Eso da flexibilidad argumentativa para hacerte cargo de lo que está diciendo la otra persona ante algo inesperado. Eso es una habilidad que se espera de un buen litigante, ¿no? Y también aclararon, mire, sí, es cierto, esto, eh, acá yo hice mal la cita, pero fue solo respecto a la ley de 2010, pero yo me refería a la del 2020. Entonces, en ese caso, si bien me equivoqué, fue un poco preciso, no es tan grave. Eso estuvo bien. Por eso le pusimos un 7 en ese punto, ¿no? Ahora, en cuanto a la argumentación de cierre de la Universidad Diego Portales, nos pareció un poco más farragosa, en el sentido de que un poco más se extendía a puntos que no eran parte de lo que se le estaba preguntando. Empezó a reafirmar argumentos que no eran parte de lo que era la pregunta. Entonces, la idea es responder lo que se le pregunta, porque eso es lo que tenemos la duda. Probablemente si tú un alegato te hace una pregunta y tú empiezas a repetir lo que dijiste respecto a otro argumento, te van a parar. Te van a decir, yo no le pregunté eso. ¿Te fijas? Entonces, eso en general. Entonces, como promedio, los promedios, según los números, tenemos 6,825 para la Universidad Autónoma y 6,925 para Diego Portales. Ahora, respecto del tema, de algunas como consideraciones adicionales respecto de la argumentación. La compañera de la UDP que hizo la apertura ofreció 5 argumentaciones, ¿no? Como estructura de alegato, lo que tienen que tener es continuidad. O sea, si uno desarrolla un argumento, lo empieza, lo desarrolla y lo concluye. Pero la alumna del UDP desarrolló 5 argumentos para decir por qué era necesario un tipo autónomo. Dijo que tenía un efecto comunicativo, dijo que tenía una función pedagógica, apeló a la función pedagógica del derecho penal, apeló al tema estadístico que permite desagregar datos por categoría de delito. El cuarto argumento fue visibilizar un problema social y el quinto argumento fue una apelación al caso Gabriela en el sentido de que el nuevo tipo penal incluía ciertos elementos que no estaban contemplados antes. Entonces, que era necesario para contener un disvalor que antes no estaba penado, que había una laguna de punibilidad en el fondo, un problema de tipicidad respecto a ciertas conductas que son disvaliosas, pero que la nueva legislación sí contempla. Ese fue el argumento, entiendo, ¿no? Bueno, esos 5 argumentos, cuando llegó el momento del desarrollo del argumento, la persona que se sentó a declarar dijo, voy a desarrollar 2 argumentos. Y dijo, voy a desarrollar el argumento de la visibilización del problema y voy a desarrollar el tema estadístico. Pero los otros 3 argumentos quedaron como en el aire. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que si ustedes dicen son 5 argumentos y ofrezco 5 argumentos,
me venden 5 argumentos, me tienen que argumentar 5 argumentos, aunque sea corto. Pero dejar en el aire cosas queda como, no es lo más prolijo que hay. Respecto de la argumentación de fondo de la innecesariedad del tipo penal, porque se puede llegar a lo mismo y que había populismo punitivo, el argumento es correcto, es un argumento que se puede hacer, pero hubiera sido deseable que hubiera sido más completo, porque la pregunta es, que quedó en el aire, esto es populismo penal, ya, pero la pregunta es que se pudo haber desarrollado mejor, ¿por qué es malo el populismo penal? ¿Qué problema sistémico produce en la aplicación legislativa el que haya populismo penal? No sé, ustedes podrían haber citado, por ejemplo, a José María Silva Sánchez, y en su libro El populismo penal, ¿no es cierto? En que explica por qué esto, ¿no? Y algo de esto también, si hubieran querido completar más el argumento, podrían haber dicho que la incorporación de la ley Gabriela se creó a propósito del caso de la Catherine Casa Cordero el año 2010. Fue un caso, como muchos otros que han habido, es un caso que conmueve la opinión pública, el que motiva que se legisle. De hecho, ese caso lo conozco porque yo lo redacté la sentencia. En ese caso. Y efectivamente en ese caso llegamos a principio perpetuo. ¿Te fijas? Entonces, pero eso pudo haber sido un antecedente histórico y se pudo haber argumentado. Pero lo importante es que si usted, lo mismo cuando ustedes dicen, si aquí se lesiona el principio de taxatividad, se lesiona el principio de mínima intervención, el principio de mínima intervención tiene que desarrollarme cuál es, ¿no? El principio de mínima intervención es un mandato para el legislador, ojo, no un mandato para los jueces. Eso opera legiferenda, no opera legislata. Entonces los jueces, yo no puedo decir esto, encuentro que esto no deberían haberlo legislado, así que voy a absolver. No, yo tengo que cumplir la ley que se dicta, los jueces que dictan, los que tienen legitimidad democrática para dictar leyes, digamos, porque yo estoy sometido a la ley, ¿ya? Ahora, eso respecto de lo mismo cuando hacen la apelación al principio de legalidad. No se entendió por qué, si se crea un tipo penal, se ve el principio de legalidad. Es como una tautología, una contradicción, digamos. Tiene que desarrollarlo para que lo entendamos mejor. Ahora, eh, respecto del desarrollo del argumento del Código Portales, no se hicieron cargo de los argumentos de la Universidad Autónoma, que también pudo haberse hecho. Insistieron en su argumento como si fuera un debate solos. No se hicieron cargo del tema de por qué no era necesario, no se hicieron cargo de por qué se podía haber llegado a la misma pena. Ustedes podrían haber dicho, sí, se podría llegar a la misma pena eventualmente, ¿no? Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Y también podrían haber desarrollado más esta Ustedes, por ejemplo, podrían haber citado al profesor Gunther Jacobs, por ejemplo. Porque el efecto comunicativo del proceso penal es la teoría del profesor Gunther Jacobs en esto. Que el tema de que algo esté prohibido, ¿no es cierto? Y que sea delito, no importa solo para la persona que vamos a sancionar, sino que importa porque supone una reafirmación de la norma. Aquellos que no son sancionados, aquellos que miran el delito de la vereda al frente, se dan cuenta que alguien fue sancionado de eso. Entonces eso quiere decir que eso sigue estando prohibido, ¿no? Entonces, eso es lo que el profesor Punta Jaco decía. No sancionamos en este caso por prevención general ni por prevención especial. Sancionamos porque estamos reafirmando la vigencia de la norma. Entonces, ese argumento, así como ustedes pudieron haber desarrollado el de Silva Sánchez, ustedes pudieron haber desarrollado un Gunther Jacobs y hubiera sido un argumento mucho más potente. Del tipo de argumento que nosotros los jueces nos hace mucho más sentido. ¿Te fijas? Ya. Ya, finalmente, otro tema respecto de la Universidad Autónoma. Ustedes dicen, efectivamente, el incorporar un elemento subjetivo del tipo es más difícil de probar. El que aquel con propósito libidinoso hace tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero eso no quiere decir que esté prohibido y que sea el hecho de que sea algo sea difícil de probar no lleva, esa premisa no te permite llegar a la conclusión que eso no debe estar legislado. De la premisa no se infiere la consecuencia. No sé si me explico. ¿Entiendes?
Entonces, los problemas probatorios tienen que ver, corren por otra cuerda. Bien dijo la otra parte, en la agravante del 12.7, la agravante de la alevosía, ¿no? Claro, puede ser. No solo la alevosía, hay otros delitos, hay agravantes que no se han aplicado casi nunca, digo. Pero efectivamente, per se, el que sea difícil de probar algo no quiere decir que eso no tenga un disvalor y que merezca ser sancionado. Eh, lo otro, sí me gustó acá el ejemplo práctico del martillo y el clavo. Ese tipo de argumentaciones prácticas, eh, sencillas, pueden tener efecto. Bien desarrollado como tú lo hiciste, ¿no? Después, nos pareció bien el tema del desarrollo de la eficacia. Nunca fue, la Universidad Autónoma no se hizo cargo, sí. Lo que la Universidad de Diego Portales les estaba diciendo a ustedes con el tema de de estadístico es que como ahora están desagregados en la estadística, tú puedes saber inmediatamente cuántos femicidios hay y eso puede propender a conocer el estado del arte, ¿no? Porque antes era parte de un homicidio, entonces tenías que ir homicidio por homicidio para detectar cuántos de esos homicidios eran femicidios, ¿no? Entonces, la ventaja práctica que tiene para los efectos estadísticos es algo que no fue contestado, pero que se pudo haber retrucado, ¿no? Y eso, y lo otro también es que la Universidad de Diego Portales, como última asociación, también pudo haber dicho, si el argumento central, mire, esto da cuenta de un disvalor, de un cambio de la percepción de la sociedad respecto a ciertos hechos, respecto de la violencia de género, a todo esto, es discutible que la violencia de género, como violencia de género, sea un bien jurídico. Eso no está desarrollado. Y de hecho es muy discutible. Yo no conozco ningún profesor que diga eso, por ejemplo. Porque lo que está detrás, ¿por qué la violencia de género? Ustedes dicen, no son los mismos bienes jurídicos, porque en un caso es la vida y en otro caso, y además la violencia de género es un fenómeno criminal. Es una evolución, es un fenómeno criminológico. Lo que está detrás de la prohibición, por ejemplo, de la violencia de género, es que hay la percepción de que hay una mayor culpabilidad en ciertos móviles de la gente. Lo que hay detrás de por qué se pone la agravante del 1221 es porque hay un disvalor de culpabilidad. Y lo que pudieron haber desarrollado, mire, lo que teníamos era el tipo base, el 390, ¿no? El homicidio calificado. Bueno, pero esto no incluía expololas, no incluía personas con las que tenía un hijo, no incluía suicidio, femicida. Entonces, ustedes pueden decir, aquello que estaba comprendido antes no está comprendido hoy. Porque aquí hay un sujeto pasivo nuevo, aquí hay un verbo rector nuevo. Entonces, da cuenta de mejor manera y es necesario. Pero ese análisis se pudo haber hecho caso por caso, tipo por tipo. Y eso hubiera sido mejor. ¿Te fijas? Como para decir, pero lo dijeron de alguna manera. Dijeron, no hubiera estado el suicidio femicida. Pero lo dijeron como modo de ejemplo. Pero pudieron haber puesto, hay 5 hipótesis que no están. Y que, antes, que no estaban y que ahora sí. Eso hubiera reafirmado mucho más claramente su punto. Pero en general los felicitamos a los dos. Han hecho un muy buen trabajo. Y bueno, le agradecemos el tiempo y la preocupación por estos temas, porque un buen litigante, un buen argumentador, es de la esencia de un buen abogado. Eso. No sé si mis colegas... Yo tengo 10 hojas más para contar. Solo quería felicitarlos, darles las gracias por participar y decirles que en realidad esto es práctica. A nosotros nos pareció que algunos estaban más seguros que otros, seguramente practicaron más o les tocó justo el tema que ellos tenían mejor preparados por el asunto de la favor y en contra. Los que les bajamos un poquito las décimas fueron en realidad porque los vimos un poco más inseguros, que miraban mucho los apuntes y no nos convencían, sino que estaban como leyendo algo o diciendo algo de memoria, pero no sé si ustedes no se convencen, es más difícil convencer a alguien más. Y en todo caso, creo que lo prepararon bien, también me gustó cómo expusieron los argumentos, las teorías. Yo en realidad igual, independiente de la nota, que claramente, bueno, la Universidad de Diego Portales por el promedio es la que va a pasar a la segunda parte, a la segunda ronda, pero de la Universidad Autónoma, yo en el fondo
Cuando ustedes expusieron, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. En todo caso, si les sirve de consuelo, independiente del... Yo estoy de acuerdo con los argumentos, pero claramente era más popular la postura a favor y tenían a lo mejor mucho más herramientas quizás para defenderse. Lo que yo sí creo que es bueno que desarrollen o que trabajen un poco más quizás para las siguientes rondas para la Universidad de Diego Portales, es que tienen que improvisar más en algunas cosas que dicen en relación con que ustedes no saben qué va a decir la otra parte. Entonces muchas veces uno trae algo preparado, pero la contraparte sale con algo que yo no lo tengo en ninguna parte, no lo tengo registrado, lo que sea. Entonces tienen que tener la capacidad de que o los que están esperando o los que estén ahí en el fondo que los puedan ayudar, revisar si es efectiva la estadística, por ejemplo, revisar si lo que dijeron yo no lo escuché, será cierto, porque resulta que eso nos sirve para después yo me planto cuando le toque al que viene y diga, ¿sabe qué? Yo lo primero que voy a decir es que lo que él señaló no es efectivo o no es como él lo dice o lo rebato con un argumento jurídico. O sea, en el fondo es cierto lo que dice, pero nosotros no estamos de acuerdo por este motivo. Entonces ahí parece más que ustedes sí están inmersos en el tema y tienen la capacidad de improvisar frente a cualquier tipo de pregunta o posición que se les presente. Porque aquí faltó un poco eso, cada uno traía su tema preparado, se refirió a él, lo expusieron bien, nos convencieron, etcétera, pero nos hicieron mucho cargo de quizás falencias que tenía el otro equipo, porque no, en el momento como que no tuvieron tiempo, no hubo como esa coordinación para decir lo que ellos están diciendo no es importante o lo es. Entonces eso para que les sirva quizás para la siguiente ronda, porque ahí se van a dar cuenta que ustedes sí están a caballo en el tema, que les toque, y si la otra universidad sale con cualquier cosa, ustedes se van a poder defender en el momento, no esperar como que haya alguna pregunta después o alguna instancia posterior. Así que, pero los felicito, lo hicieron muy bien y mucho mejor que muchos abogados que alegan aquí en la corte, en tribunales, porque de verdad lo del lenguaje es muy cierto. Uno, el lenguaje lo aprende acá y lo aprende en la universidad, pero en el chat, en la conversación con los amigos, se va perdiendo y pasa eso que uno se junta con alguien que no habla jurídico y después llega hablando muy mal. Nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo. Y en la litigación que se ve en tribunales, sobre todo, en la corte se preocupan un poco más, pero en tribunales los abogados particulares de verdad que utilizan muy mal el lenguaje y uno claramente no le va a decir ahí porque él ya está titulado, no es como que uno venga a corregir a nadie. Entonces como que uno mira nomás cuando hablan y no terminan las frases, no dicen las S o utilizan mucho a muletilla, que es incómodo. Entonces uno se desconcentra de verdad y pierde el foco del argumento porque está contando las veces en que repite la muletilla. Entonces esas cosas uno, como ustedes están estudiando, las puede trabajar ahora y que no sea, y que en el futuro, en el fondo, ustedes sepan que cuando van a un tribunal o a una corte, la idea es que sea lo más correcto el lenguaje dentro de lo que se pueda. Así que lo felicito. Ah, solamente felicitarlo, me gustaron mucho ambas exposiciones. eh, y bueno, que los que ganaron ahora tienen un desafío importante que es la siguiente etapa de este concurso. Así que les deseo la mejor de la suerte a la Universidad de Portales y también la mejor de la suerte a la Universidad Autónoma. Muchas gracias. Se da por finalizado el debate. Felicitaciones a ambos equipos, lógicamente, por participar y por su buen planteo hoy día. Muy bien. Gracias. Gracias.